Hola, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En la licenciatura en Derecho, el módulo que estoy cursando se llama Derecho de Amparo 1. El reto es 2, con título La jurisprudencia. Mi asesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Mi nombre es Antonio Alcántara Vargas, con matrícula 2204-5540, fecha 14 de junio del 2025. El título de este tema es ¿qué es la jurisprudencia y por qué es obligatoria? Análisis de 3 casos claves. Hoy hablaremos sobre la jurisprudencia, su formación, obligatoriedad y aplicación a través del análisis de 3 casos reales resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a responder preguntas claves para entender por qué la jurisprudencia es tan importante en el sistema jurídico mexicano. Respecto a la jurisprudencia, facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. No se proporciona un número de tesis específico en el texto original, ya que se trata de jurisprudencia integrada por reiteración, a partir de diversas resoluciones, no publicada como tesis individual numerada. La pregunta que se nos hace es, ¿qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia? El método que se usó fue la reiteración de criterios, es decir, se resolvieron varios asuntos en el mismo sentido por una sala de la Corte, cumpliendo el requisito de 5 sentencias no interrumpidas. La pregunta número 2 es ¿en qué época del Seminario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia? Fue en la 9ª época, por acuerdo 5 de 1995 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 13 de marzo de 1995. Se estableció como fecha de inicio de la 9ª época del Seminario Judicial de la Federación el 4 de febrero de 1995. Fecha a partir de la cual se conjuntaron en una sola publicación el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, creada con la reforma del 5 de enero de 1988 a la Ley de Amparo. La tercera pregunta es, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Sí. Todas las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad de 4 o más votos, como exige la ley para la jurisprudencia de sala. Por lo tanto, la jurisprudencia es válida y obligatoria. En el caso 2, respecto a la segunda jurisprudencia planteada, que tiene como título Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación de investigado a la audiencia inicial, es imprescindible el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia primera 93/2013. Esta tesis es de la época 10ª. La primera pregunta que se nos planteó respecto a esta tesis fue identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera J 93/2013 fuera sustituida por la jurisprudencia primera J 78/2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La respuesta es, la jurisprudencia primera, es decir, la 93/2013, fue sustituida por la jurisprudencia 78/2018 debido a una nueva interpretación constitucional y legal de la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada en varios razonamientos claves que justificaban el cambio de criterio, tales como 1. Revisión del contenido del acto reclamado. En la jurisprudencia anterior, en la 93/2013, se sostenía que la orden de citación a la audiencia inicial, es decir, la formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión vulneraba la libertad personal del investigado.
al colocarlo en una situación de obediencia forzada ante el juez, lo cual calificaba como acto de imposible reparación procedente en amparo indirecto. Sin embargo, en la nueva jurisprudencia del 78-2018, la Sala revalora la naturaleza del acto, considerando que la simple citación no constituye una afectación directa a la libertad personal, pues es solo una comunicación judicial para que el investigado asista a una audiencia, sin que ello por sí solo implique coerción o restricción de derechos. Segundo, la lectura sistemática del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Sala realizaba una interpretación del artículo 141, concluyendo que la citación no es coercitiva ni afecta a la libertad personal, ya que solo implica que el Ministerio Público solicita al juez que convoque al investigado a una audiencia. El apercibimiento de orden de comparecencia forzada es una medida futura e incierta, ya que depende de una falta de comparecencia sin justificación y de que el Ministerio Público así lo solicite. La tercera estudio fue la aplicación del artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Su argumento que, conforme a este precepto, el juicio de amparo indirecto solo procede contra actos fuera de juicio que afecten la libertad personal. Como la citada no incide directamente en la libertad del investigado, no se cumplen los requisitos para considerar este auto como impugnable en amparo indirecto. Cuarta, la interrupción de la jurisprudencia anterior por cambio de criterio. La primera sala declara expresamente que interrumpe la jurisprudencia anterior, es decir, la 93-2013, y así lo hace constar en los encabezados y notas de la nueva tesis, conforme el procedimiento establecido en la Ley de Amparo y los acuerdos del Pleno. Respecto a la tercera jurisprudencia planteada, que tiene como título Jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley, esta es de la época novena y tiene como fecha 27 de noviembre del 2000. El carácter es obligatorio. Al haber sido emitida por el Pleno, tiene obligatoriedad para todos los tribunales inferiores del país conforme al artículo 94 constitucional y el artículo 217 de la Ley de Amparo. La primera pregunta fue, ¿para qué autoridades es obligatoria la jurisprudencia 145-2000? Bueno, la jurisprudencia mencionada, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para todas las autoridades judiciales del país, en los términos establecidos por el artículo 217 de la Ley de Amparo, antes artículo 192 de la antigua Ley de Amparo, y de acuerdo con el párrafo sexto del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la jurisprudencia que establezcan las salas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por reiteración de criterios o por resolución de contradicciones de tesis, así como la que establezcan los plenos del circuito en materia de su competencia, será obligatoria para los tribunales de inferior jerarquía. Por lo tanto, esta jurisprudencia es obligatoria para, número 1, tribunales colegiados de circuito. Número 2, tribunales unitarios de circuito. Número 3, juzgado de distrito. Cuarto, tribunales locales, cuando actúen como autoridades jurisdiccionales en materias federales o donde resulte aplicable conforme al sistema de control difuso de constitucionalidad. Y número 5, órgano jurisprudencial administrativos en los casos en que proceda su aplicación. ¿Por qué es obligatoria? Fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte, que tiene la más alta jerarquía jurisdiccional. Deriva de la resolución de una contradicción de tesis, que es la contradicción 5/97, lo que la hace de aplicación inmediata y obligatoria desde su publicación, sin necesidad de reiteración,
de acuerdo al artículo 222 de la Ley de Amparo. Conclusiones sobre la importancia y utilidad de la jurisprudencia de acuerdo con el análisis de los estudios de casos y tus respuestas a los planteamientos. La jurisprudencia representa un instrumento fundamental dentro del sistema jurídico mexicano, pues permite interpretar, precisar y complementar el sentido de las normas legales cuando éstas presentan ambigüedad o lagunas. La tesis 145-2000 en particular clarifica que la aplicación de la jurisprudencia no contraviene la garantía de interactividad de la ley, al no tener ésta el carácter de norma jurídica general, sino de interpretación vinculante. Este razonamiento fortalece la seguridad jurídica al otorgar certeza sobre la aplicación de los criterios judiciales a situaciones presentes y futuras, evitando la discrecionalidad y promoviendo la uniformidad de las decisiones judiciales. En consecuencia, el estudio y aplicación correcto de la jurisprudencia permite a los operadores jurídicos actuar conforme a criterios firmes, consolidados y constitucionalmente válidos, lo que reanuda en una impartición de justicia más equitativa, predecible y respetuosa del Estado de Derecho. La jurisprudencia, como fuente formal del derecho en México, se permite interpretar la ley de forma uniforme, resolver lagunas normativas y dar certeza jurídica a los justiciables. Importancia por tipo de integración. Por reiteración, permite consolidar criterios ante una problemáticas recurrentes. Garantiza que temas constitucionalmente relevantes se resuelvan con coherencia. Por contradicción de tesis, que es el caso 2, evita que existan criterios opuestos en tribunales diferentes, asegurando unidad en la interpretación judicial y evitando inseguridad jurídica. Para el caso 3 del Pleno, fija criterios obligatorios para todo el país y aclara principios fundamentales como la irretroactividad, forzando el respeto al Estado de Derecho. La utilidad práctica. Ayuda a los abogados a fundamentar mejor sus demandas. Sirve como herramienta de control judicial para evitar abusos de autoridad. Orienta a jueces, tribunales sobre cómo resolver casos con criterios ya establecidos. Da previsibilidad a los ciudadanos sobre cómo se aplica la ley. Y como dice Carvel en el 2013, la jurisprudencia no es ley, pero sí norma obligatoria derivada de la interpretación judicial y constituye una pieza clave para la estabilidad y coherencia del sistema jurídico. Las fuentes bibliográficas que tomé son Suprema Corte de Justicia de la Nación 2000, Carvel M., Teoría del Derecho, una introducción a la teoría jurídica contemporánea, México, Editorial Oxford University Press. Gracias por ver este video. Si te fue útil, espero un saludo afectuoso. Hasta la próxima.